Yo quisiera en este encuentro hacer varias reflexiones. La primera, empezando por este hecho histórico, doctora Anaya y doctora Murgas, de ver al sector comprometido con la carbono neutralidad. Y empiezo por invitarlos a que por un instante miremos esta imagen y entendamos que el mundo hoy no está discutiendo de si existe o no existe cambio climático, discusión estéril en la que pasamos mucho tiempo. Hoy estamos enfrentando una verdadera crisis climática en el mundo. Hemos visto que ese aumento en la temperatura de nuestro planeta, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero, está cobrando todos los días más daños. Está destruyendo cuerpos glaciales, está afectando la corteza de nevados, está también afectando y detonando más incendios forestales, está aumentando los niveles del mar, está generando erosión costera y los aumentos de temperaturas en países tropicales y subtropicales trae también consigo un aumento en las enfermedades transmisibles. Si partimos de esa base, nosotros deberíamos plantearnos ¿cuál es el rol que debe jugar un país como Colombia? El mundo está produciendo al año 51.000 millones de toneladas de gases efecto invernadero. Y esos 51.000 millones de toneladas representan para la humanidad entera el mayor reto de nuestra existencia. Colombia mira ese panorama siendo el segundo país del mundo con mayor biodiversidad. Y también siendo un país donde el 52% de nuestro territorio es selva tropical húmeda, 35% de nuestro territorio es territorio que hace parte del bioma amazónico, tenemos el 52% de los ecosistemas de alta montaña conocidos como páramos del mundo y tenemos cerca de 950.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Somos el segundo, algunos dicen que el tercero, país del mundo con mayor riqueza en especies anfibias. Tenemos la mayor riqueza de orquídeas y estamos en el ranking del top 3 de los países en diversidad de aves. Y lo más paradójico es que nuestro país es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Solamente representamos el 0.6% de las emisiones, pero estamos en los primeros 15 países del mundo más expuestos a los embates de esta crisis climática. Y nuestro compromiso de país ante esta situación fue el que llevamos nosotros a Glasgow hace pocos días, en compañía también del presidente del Congreso, de varios alcaldes. Pudimos mostrar cómo la agenda de gobierno, la agenda de país, la agenda pública y privada nos pone a nosotros en el reto más grande de nuestra existencia. Pero es fijar un derrotero. Colombia asume el reto de ser un país carbono neutral para el año 2050. Y asume también un hito en las metas de reducción de gases de efecto invernadero, que es llegar al año 2030 con una reducción del 51%. Pero también con el compromiso de tener cero deforestación para el año 2030 y también de alcanzar que el 30% de nuestro territorio sea declarado territorio protegido. Pero en esa meta en particular no vamos a esperar hasta el 2030, que es el compromiso global. Vamos a alcanzar esa declaratoria del 30% de nuestro territorio como área protegida en el año 2022. Justamente,
justamente porque la gran reflexión que hace un país como Colombia es que si un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero tiene ese compromiso de acción climática, ¿cómo no lo van a tener las naciones que más han contribuido a esta crisis? Y entonces, la estrategia de política pública de nuestro país nos pone en la vanguardia de haber sido el primer país de la región en lanzar una política pública de economía circular, donde términos como reducir, reciclar, reutilizar juegan un papel preponderante, pero sobre todo donde las empresas también se suman a ese esfuerzo y las empresas también hacen un compromiso y lo están haciendo también las empresas del sector de hidrocarburos, o como me gusta denominarlas también, doctor Llorea, hidroenergéticos, doctor Anaya, porque eso es parte de la transición que estamos viviendo. Y esto no es teórico, es real. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver esa bella roca que es el archipiélago de Malpelo, uno de los puntos más hermosos que tiene nuestro país en el Pacífico y que además está rodeada de una reserva natural conocida como Yurupari, una de las más ricas en especies marinas del mundo. Y llegamos hace pocas semanas a Glasgow y con el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica y el presidente de Ecuador, cada uno de nosotros amplió su área de protección marina y logramos entre los 4 países declarar el área protegida marina más grande del planeta, que es la apuesta más grande de la protección del Pacífico tropical. Solamente el esfuerzo de Colombia fue ampliar las áreas protegidas marinas en más de 190.000 kilómetros cuadrados. A eso podríamos también agregar que nuestro país también está dando pasos que son estructurales. Lanzamos una nueva ley contra los delitos ambientales que nos permite elevar las sanciones. Lanzamos la campaña Artemisa para la protección del medio ambiente, de nuestra floresta, de nuestra selva tropical, donde las Fuerzas Armadas trabajan de la mano y ponen como prioridad por primera vez en una estrategia de seguridad nacional la protección de este entorno. Y hacemos una apuesta también por tener un mecanismo de capacitación y de formación que lanzamos con el Ministerio de Ambiente conocido como Savia, para formar liderazgo ambiental desde la juventud y unirse en este propósito, que además estará acompañado por lo que bien narraba el presidente del Congreso, y es que estamos discutiendo para aprobar en esta legislatura una ley de acción climática que pone todos estos objetivos como un objetivo de país. Y eso pone a Colombia en la vanguardia. Pero también estamos viendo otra transformación estructural, que es la que pueden ver ustedes aquí en pantalla. En el lado izquierdo de la pantalla ven lo que era Colombia en términos de energías renovables no convencionales hace 3 años y 4 meses. Estábamos viendo cómo nuestro país tenía irrisorios 28 megavatios de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Teníamos, sí, una ley que había sido aprobada en el año 2014, pero algo estaba faltando, faltaban herramientas regulatorias, promoción clara. Y entonces, lo que ustedes ven en el lado verde de la pantalla, en los proyectos que ya han culminado, en los proyectos que están en construcción y los proyectos que han sido asignados en la última subasta de renovables no convencionales, son más de 2.800 megavatios de capacidad instalada que tendrá nuestro país para finales del año 2022. Aumentamos por 100 veces esa capacidad instalada que tenía nuestro país. Y gracias a las empresas y a las empresas de este sector también, que han decidido apostar por hacer autogeneración, también tenemos hoy compromisos por más de 4.500 megavatios adicionales que harán de Colombia
el líder, o que hacen hoy de Colombia el líder en la transición energética regional. Y a esto también se le suma que hace tal vez un mes estábamos en la ciudad de Barranquilla lanzando la ruta del hidrógeno verde. Una ruta que nos acerca también a la diversificación de formas de energía y donde la riqueza eólica y también solar nos permiten solamente mirar un departamento, entre otros, pero uno solo, La Guajira, puede tener un potencial que puede superar las 4 o inclusive 5 gigavatios de capacidad instalada en este tipo de energías. Vimos además cómo empresas que están representadas hoy acá suscribieron ese acuerdo para entrar también a participar en la ruta del hidrógeno verde. Pero no descartaron algo muy importante, el hidrógeno azul, porque tenemos empresas del sector de hidrocarburos que también con los electrolizadores pueden aprovechar con su propia generación y utilizar esa capacidad que tienen hoy de consumo o de manejo en cadena de valor de energéticos para también producir hidrógeno y hacer esa producción de hidrógeno con los mejores estándares ambientales. Y es de alguna manera hacer la transición del hidrógeno gris, que sigue teniendo impacto ambiental, por un hidrógeno azul que capta, transforma y además asigna recursos y que puede representar también una parte sustancial del futuro de nuestro país. Y ahí viene también la integración con este otro elemento, lo que nosotros llamamos la sostenibilidad, el uso de tecnologías para una visión sostenible de nuestro país. Y esa sostenibilidad es compatible totalmente con el sector de hidrocarburos. Y aquí quiero hacer una reflexión muy profunda. ¿Quién ha dicho que para alcanzar la carbono neutralidad tenemos que extinguir sectores que generan valor en nuestra economía? Eso no es transición energética, eso es depredación energética. Justamente la sostenibilidad nos muestra que los países pueden combinar sus fuentes de energía. ¿Por qué un país como Canadá puede ser una potencia en hidrocarburos y al mismo tiempo ser una potencia en renovables no convencionales? ¿Por qué un país como Canadá puede ser un país líder en el desarrollo de minería con altos estándares y al mismo tiempo ser un líder mundial en reforestación y en protección de especies? Esos son los equilibrios que se requieren. Porque de hecho, Colombia solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, solamente de su producción petrolera se está consumiendo alrededor del 50%. Porque un país como nosotros no puede rechazar las fuentes de energéticos. La energía más costosa es la que no se tiene. Y tuvimos que pasar muchas décadas para tener la capacidad autónoma de generar y consumir, y después de tener excedentes para exportar. Porque el reto para un país como el nuestro es también saber aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Y de hecho, lo que a Colombia le ha representado la riqueza de los hidrocarburos es que gracias a esos dineros hemos podido también ampliar los programas sociales. Entonces no salieron del cielo. Ayer mirábamos con el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace 2 días estábamos en Urabá, en Apartadó, y mirábamos una gráfica donde la gran mayoría de recursos para la construcción de la paz con legalidad en el territorio, en el OCAD Paz, surgen y vienen de las regalías de estos sectores. Entonces, es perfectamente compatible el tener el desarrollo de energéticos convencionales con los no convencionales y al mismo tiempo seguir trabajando hacia ese camino a la neutralidad de carbono.
Y la demostración más clara es que Ecopetrol, por ejemplo, como empresa ha dicho, allá voy a llegar en el 2050. Pero Cenit, que es la empresa que transporta, será carbono neutral en el mes de febrero. Entonces, cito este ejemplo para dejar claro que esos discursos trasnochados, demagógicos, sectarios, autoritarios, donde quieren hacerle creer a la sociedad que la energía la determina el capricho de un gobernante, que existe o que no existe. Los que le están vendiendo a la sociedad ese discurso, claramente lo que están es generando pobreza y destrucción. Este sector sí que sabe lo que es aportar para vencer la pobreza, y es la libertad económica la que tiene que perdurar. Es muy importante ponerlo en ese plano, porque es que el aporte del sector de hidrocarburos a nuestro país representa el 40% de la inversión extranjera directa, representa un poco más del 40% de las exportaciones, el 80% de las regalías, el 32% del mercado de divisas. ¿Eso es malo? No, no lo es. Que las economías se tienen que diversificar, desde luego, y tenemos que seguir en el proceso de diversificar, pero no castigar al sector, no llamarlo nuestro enemigo, todo lo contrario, acompañar para que también sea líder, como en efecto lo estamos viendo hoy en ese objetivo de la carbono neutralidad, porque los recursos que también ha contribuido este sector nos han permitido ver obras en el territorio. Lo que representa en impuestos, lo que representa en mano de obra, también es muy diciente de que aquí no podemos seguir satanizando sectores, y sobre todo que tenemos que valorar la libertad económica. ¿Y qué significa el gas? Para algunos tendríamos que estar mirando una tabla periódica para entender de qué estamos hablando. Para otros tendríamos que entrar en el conocimiento científico del sector de hidrocarburos. Para otros tendríamos que estar hablando de sistemas de transporte, de redes. Pero cuando pensamos en qué significa el gas tiene rostros. El gas es calidad de vida. El gas es vencer la pobreza. Hace pocos días estábamos en un encuentro regional en La Tebaida. Estábamos en el departamento del Quindío y nos encontrábamos en el Parque del Café y estábamos entregando algo de lo cual ustedes se tienen que sentir muy orgullosos, porque en el Plan Nacional de Desarrollo nos pusimos la meta de llegar a 1 millón de nuevos usuarios de gas en el 2022. Y lo habíamos logrado en el 2021, en plena pandemia. Y llegaba la receptora de esa distinción, la usuaria 1 millón. Inmediatamente estalló en llanto y decía: para mí esto es el cambio de una vida, porque en mi barrio, mi vecina se incendió por estar cocinando con cocinol. Y la perdimos. Queridos amigos, con orgullo, cuando llega el gas a una familia, llega el desarrollo. Y por eso no podemos y nunca seremos vergonzantes con la agenda de hacer la democratización del gas en nuestro país. Hacerlo significa también cerrar las brechas sociales. Y significa también poner presente un concepto en el cual venimos trabajando con el profesor Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, que son las biodiversidades. Ciudades que nacen, crecen, se desarrollan y se expanden en armonía con la biodiversidad.
Y una ciudad que está en esa categoría, en una biodiversidad, es una ciudad que está diversificando sus fuentes de energía, pero que también cuando lleva el gas está aportando también a la reducción de emisiones, sobre todo porque también hace parte de la estrategia que hoy se denomina cocina limpia o clean cooking, que es una estrategia en el mundo para dejar de tener cocinas con leña, con cocinol, y empezar a mejorar también los estándares de vida. Una biodiversidad es una ciudad que también le apuesta a una mayor tasa de reciclaje. Nuestro país, cuando empezó nuestro gobierno, estaba en 5% de tasa de reciclaje, hoy está en 15%, le hemos triplicado, crecimiento exponencial. Nos falta mucho, pero tenemos que empezar a utilizar muchas de las lecciones que nos ha dejado este sector para hacer también esa transformación de residuos a energía y utilizar también lo que ese sector ha logrado construir en materia de transmisión para la generación de energía y poderla distribuir en la sociedad. Y poder también entender que la forma en la que se concibe una biodiversidad también es teniendo un sistema de transporte más sostenible. Fui coautor de la Ley de Movilidad Limpia, siendo congresista, y la hemos implementado desde el gobierno. Y para la sorpresa de muchos, en tan solo 3 años y 4 meses, nos hemos convertido en el país líder en América Latina en flotas de transporte público limpios, flotas de transporte de carga limpias. Y hemos empezado a hacer también una transición en el parque vehicular, como lo mirábamos esta mañana en Colfecar, donde estábamos viendo camiones con gas, camiones eléctricos, y eso nos muestra a nosotros que también es perfectamente armonizable en el concepto de una biodiversidad tener este tipo de iniciativas. Y no se trata de privilegiar lo eléctrico al gas, la transición también puede llevar a que por los costos, por la adaptación, pasemos del diésel, entremos al gas y lleguemos al eléctrico, pero hacerlo sin dogmatismo. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que los discursos efectistas y de ruptura y de fractura de la sociedad estén por encima de la evidencia y de la ciencia. Por eso, para mí, ver este caso tan importante de cómo estamos haciendo esa transición vehicular es también la demostración de lo que en Colombia es posible. Y claro, el reto nuestro, ¿cuál es? Nosotros no podemos renunciar a buscar nuestras fuentes de energía. Yo me pregunto, estos que a veces dicen que van a acabar la exploración, yo me hago la pregunta, ¿a quién le están haciendo la vuelta? Porque entonces, si dejamos de explorar, quiere decir que estamos renunciando a nuestra capacidad de tener fuentes para aportar al desarrollo. Y entonces, ¿a quién se lo van a comprar? ¿O es que a la brava también van a poner a la gente a cambiar sus modos de vida, sus modos de transporte, etcétera? Y mientras eso ocurre, ¿qué señal le van a dar a la inversión? Y mientras eso pasa, ¿cuál será el mensaje? ¿Que el país queda entonces capturado sencillamente al capricho? No. Nosotros no debemos, ni podemos, ni vamos a renunciar a la soberanía energética de nuestro país. Nunca, nunca. Vamos sí a armonizarla, a hacerla parte de esta transición, a unirla con el sentimiento de un país. Porque llegar a donde hemos llegado no ha sido fácil y nadie se lo ha regalado a Colombia. Cuando empezaron los yacimientos de Chuchupa y Ballenas, yo recuerdo siendo yo niño, acompañando a mi padre como ministro de Energía, de Minas y Energía, y ver las plataformas que estaban offshore empezando a darle a Colombia un porvenir. Me tocó acompañarlo también cuando Colombia vio nacer el proyecto de Cañolimón y ver lo que eso significaba para Colombia, la autosuficiencia en materia de hidrocarburos. Después, cuando vimos los yacimientos de Cusiana y Cupiagua, también empezamos
a valorar lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y después vinieron todos los incentivos de exploración de campos menores, los programas que surgieron con la ANH, el estímulo a la exploración y recientemente también los estímulos al offshore. Entonces, defender los hidrocarburos y los combustibles convencionales, pero armonizarlos con la transición y ponerlos en el balance y en el equilibrio, donde también entran de la mano con las energías renovables no convencionales. Esa es la Colombia que nos merecemos, porque si un país como Canadá lo pudo hacer, un país como Colombia también puede seguir ese camino y nadie le puede arrebatar ese derecho por razones ideológicas. Este país tiene que seguir valorando su sector privado y su iniciativa privada y hacerlo también con esta conciencia que la hemos visto hoy. A ninguno de ustedes los obligaron a firmar ese acuerdo donde las empresas se unen a la carbono neutralidad. Es la voluntad y es la conciencia ambiental la que prima y no el estar matoneando al sector privado con enemistades o con temores. Queridos amigos, este es el mensaje de verdad con el que nosotros queremos cerrar. El camino a cero. Dicen mis compañeros de gobierno que uno de los defectos que yo tengo es que duermo poco y eso a veces le trae sufrimiento a los integrantes del gabinete. Pero yo he ido aprendiendo también en estos años que escribir y soñar y proyectar es muy importante todos los días cuando se está en el ejercicio del gobierno. Hace 3 años empecé con un cuaderno y dibujaba yo el camino a cero y con un equipo maravilloso de trabajo, ministro Diego, María Fernanda, por supuesto Ángela, María Paula, al equipo también que nos ha acompañado en la ANH, al equipo que nos ha acompañado en Ambiente, al ministro Carlos Correa, Ricardo Lozano, con todos empezamos a trabajar y esta visión que llevamos a Glasgow de la carbono neutralidad ha sido un proceso en gestación, pero no es teórico, es real. Y por eso este título lo verán muy pronto en una publicación. El camino a cero es la ruta de Colombia hacia la carbono neutralidad, pero esa O del cero es con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra carbono neutralidad tiene que ser acorde con lograr ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero también aprovechar que veo que ha llegado aquí el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, para decirles lo siguiente. La competitividad de Colombia es algo que todos construimos, pero por mucho tiempo, doctora Anaya, cuando se hablaba de competitividad, se hablaba de precio y de productividad. ¿Dónde tenemos que poner nuestras empresas? Donde sea más barato producir. Y también donde ese hecho de ser más barato nos aumente la productividad. Y por eso muchos países se desarrollaron y desarrollaron sus empresas yéndose a otros lugares donde encontraban eso, pero nunca estaba presente la palabra sostenibilidad. Eso afortunadamente ha cambiado hoy en el mundo y la nueva competitividad implica que tenemos que buscar que cada dólar invertido sea un dólar más verde. Colombia es uno de los países de América Latina con menos emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB. Nuestra distancia de los principales puertos en el mundo hace también que seamos más eficientes en términos de generación de gases de efecto invernadero. Con el doctor Bruce hemos publicado un documento que lo llevamos a Glasgow y que lo hemos estado distribuyendo sobre esa nueva competitividad, porque a ustedes y al mundo y a los inversionistas les sirve tener claro que un dólar invertido en Colombia es un dólar más verde y que adicionalmente al llegar al 30% de áreas protegidas en nuestro país declaradas, se abre una oportunidad en la conservación donde las empresas podrán acelerar su ruta hacia la carbono neutralidad, no solamente por sus decisiones autónomas en su cadena de producción, sino también por la adquisición de créditos en los mercados de carbono y más ahora que estaremos dejando un mercado voluntario de carbono estructurado y moderno en Colombia finalizando este año.
Entonces, esa ruta del camino a cero no es ideológica, no es partidista, pero nos une a todos, porque no hay planeta B. Tenemos todos que contribuir a ese propósito, pero tenemos que hacerlo con soluciones de mercado, sin demagogia, con la participación de todos y mostrando que nuestro país, ante los ojos del mundo, puede ser el país más competitivo en términos de sostenibilidad. Esa es la Colombia por la que estamos trabajando y el camino a cero, con lo que hemos visto hoy, es posible. Muchísimas gracias.